Hola, ¿qué tal? Soy Jordi Martín. Voy a presentarte el primer tutorial de creación de artículos en el que quería comentarte algunos conceptos de SEO y después la estructura que tienen que tener los artículos para poder enviarlos a través de Artículo Bot. Bien, sobre los conceptos de SEO, quiero recalcar que los enlaces se tienen que crear para que cuenten lo máximo posible y para eso hay que enviar de forma regular los artículos, así que la creación de enlaces vayan creándose de forma lo más regular a lo largo del tiempo. No cuenta menos si los artículos se crean de golpe, 1 o 2 días, y después durante un par de semanas no hay más enlaces. Para obtener el mayor provecho habría que hacerlo de forma regular a lo largo del tiempo. Por otro lado, quería comentarte que el algoritmo de Google no permite contenido duplicado, es decir, no sirve el mismo artículo enviarlo a los mismos directorios, primero porque la mayoría no te los publicará y después porque Google no los indexa en los buscadores, lo detectan como duplicado y en realidad ese contenido no cuenta, el enlace que se te ha creado no tiene valor para tu web. Entonces la mejor forma es como hace el software Artículo Bot, en el que a través de un artículo versionado 2 veces, ahora te enseñaré cómo hacerlo para poder crear muchos artículos que sean de contenido único. Bien, pues la estructura de los artículos para poder enviarlos tiene que ser la siguiente que ves en pantalla. Son 3 títulos, después también un contenido original con después 2 versiones del contenido y lo mismo para los resúmenes, 3 resúmenes y por último pues la biografía que se pone al final del artículo. El software puede generar diferentes frases a partir de una sola frase. Como ves en el ejemplo, las palabras que están dentro de llaves, que son sinónimos, lo que hace el software es elegir uno de los sinónimos de forma automática cada vez que va a generar la frase. De esta forma, interesante conferencia sobre programación en Barcelona sería una de las frases que podrían generarse. En este caso tenemos 9 frases diferentes que se podrían generar. En el siguiente ejemplo, donde tenemos 3 grupos de llaves, donde dentro de cada grupo hay 3 sinónimos, el software lo que hará es que cada vez que genere un título, escogerá uno de los sinónimos que hay dentro del grupo de llaves. Por ejemplo, interesante seminario sobre programación en Barcelona sería una de las frases que generaría. Como tenemos 3 grupos de llaves y dentro 3 sinónimos, tenemos 27 frases que se podrán generar. Ya has visto cómo de cada frase pueden salir diferentes frases. Entonces se puede hacer lo mismo para los títulos. Como para cada artículo se tienen que crear 2 versiones más, se va a poder elegir entre el título para el artículo 1, el título para el artículo 2 y el título para el artículo 3. De esta forma, siempre como resultado, cuando se va a enviar a un directorio en concreto, el software escoge al azar uno de los títulos que se hayan creado. De esta forma hace que la probabilidad de que el contenido sea duplicado es muy baja. He creado un ejemplo en esta carpeta en la que están todos los recursos que he creado anteriormente con Microsoft Word, o lo puedes hacer con cualquier editor de textos. Y luego lo he grabado en Notepad o blog de notas, porque es de esta forma como el software lo importa. Entonces, para el título 1 que he copiado en el blog de notas, tengo un título en el que he puesto entre paréntesis algunas palabras sinónimas, separadas con una barra vertical. De esta forma, el software escogerá al azar una de las 2. También con el título 2, el título es similar al título 1. Y aparte de que es similar pero no igual, he puesto otros sinónimos dentro de cada paréntesis para que las probabilidades de que el contenido sea duplicado sean prácticamente nulas. Y también para el título 3.
El poner paréntesis es una opción, no es necesario hacerlo, pero sí que es muy recomendable. Respecto a los párrafos, que como he comentado, cada artículo tiene su párrafo, en el que el párrafo 1 dice lo mismo que el párrafo 1 del artículo 2 y el párrafo 1 del artículo 1 dice lo mismo que el párrafo 1 del artículo 3 y así sucesivamente. Lo que se trata es que cada párrafo tiene que explicar el mismo concepto, solo que con palabras diferentes. De esta forma, el contenido no será duplicado. Así el software escogerá al azar cualquier párrafo de cada artículo. Aquí vemos el contenido del artículo 1, en el que cada párrafo hay que separarlo por un espacio. Y por ejemplo, el párrafo 1 del artículo 1 dirá lo mismo que el párrafo 1 del artículo 2. Y lo mismo que el párrafo 1 del artículo 3, pero con otras palabras. Lo mismo que con el párrafo 2 o con el párrafo 3. Siempre se pueden, dentro de cada párrafo, poner palabras entre paréntesis con sinónimos en medio para hacer que la probabilidad de que el contenido duplicado sea mínima. Vemos el contenido 2 del artículo 2, en el que cada párrafo va separado por espacios, como comentaba, y en el que cada párrafo dice lo mismo que los párrafos del artículo 1. Lo mismo para el artículo 3, en el que el contenido también, el párrafo 1 dice lo mismo que los párrafos que están en el mismo orden. Al final lo que hace el software es enviar un artículo en el que el párrafo 1 puede ser el párrafo 1 del artículo 1, del artículo 2 o del artículo 3. Lo mismo el párrafo 2. Y también para el resto de párrafos, donde se escoge un párrafo de cada artículo 1, artículo 2 o artículo 3 que hemos creado. Esto hace que haya muchas posibilidades de crear artículos diferentes, es decir, como que son 3 versiones diferentes entre las que se puede escoger, elevado al número de párrafos, en este caso 5, las posibilidades de que se crean mezclando los párrafos artículos diferentes son 243 y en el caso de que sean 6 párrafos las posibilidades son 729. Respecto a los resúmenes, para cada versión del artículo también se tiene que crear un resumen y así el software escogerá una de las versiones de los resúmenes y lo enviará junto con el artículo. Para que veas un ejemplo, vamos a ir a la carpeta de los recursos que he creado y ahí te voy a enseñar los resúmenes que he creado. Simplemente se trata de la creación de un párrafo donde he hecho un resumen del artículo. Y el resumen 2, que es el mismo resumen que el 1, solo que he explicado con diferentes palabras, y lo mismo para el resumen 3. Y finalmente llegamos a la parte de la biografía, en la que podemos publicar al final del artículo un párrafo en el que podemos hablar de nosotros, invitando al usuario a visitar nuestra web, con 2 enlaces puestos para que puedan visitarnos. Es importante que en cada enlace se utilice el anchor text para que cuando el buscador indexe tu página sepa de qué va, es decir, el enlace está diciendo de qué va tu web. Veamos dentro de los recursos cómo he creado la biografía, en la que pongo como una pequeña conclusión y siempre hago referencia poniendo el anchor text a mi web para que puedan coger y clicar en el enlace, que como ves abajo está indicado cómo se debe de poner en HTML, y de esta forma podrán clicar en tu enlace y visitar a tu web, y también servirá para que los buscadores indexen tu página
como con el tema que estás indicando en tu enlace. Por ejemplo, en mi caso he puesto creencias limitantes como anchor text, y si el usuario clica en creencias limitantes como enlace, irá a mi web. Bueno, esto es todo respecto a lo que es la elaboración de recursos y nos vemos en el próximo vídeo.